Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Generación Responsable, su espacio donde discutimos temas claves para el desarrollo personal, profesional y social. Soy Santiago Chiriboy, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy comenzamos con un invitado muy especial, Borja Castelar, exdirector de LinkedIn para Latinoamérica. Borja es un referente en la construcción de carreras profesionales en la era de la inteligencia artificial. Nos viene a revelar algunos de los secretos para lograr el éxito en un entorno laboral cada vez más marcado por la tecnología. Vivimos en tiempos emocionantes, pero también llenos de desafíos. Estamos presenciando una revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial, lo que ha hecho que el paradigma laboral evolucione rápidamente. El trabajo, tal como lo conocemos, está cambiando y con ello la manera en la que construimos nuestras carreras. En este escenario, las power skills o habilidades blandas, el aprendizaje constante y la marca personal se convierten en claves para destacar. Hoy hablaremos con Borja sobre cómo estas habilidades nos pueden ayudar a enfrentar la adversidad y triunfar en este nuevo panorama. Muchísimas gracias, Borja, por estar con nosotros y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Es un gustazo estar aquí en el programa. Eh, Empezando un poco hablando de las power skills en la era de la inteligencia artificial, Borja, en un entorno donde la inteligencia artificial está asumiendo tareas rutinarias, ¿cómo ves el rol de las power skills y por qué crees que estas habilidades blandas se han convertido en un activo valioso en la economía del conocimiento? Genial, perfecto. Bueno, lo hemos escuchado mucho hablar en términos de habilidades blandas, ¿no? Que es como lo hemos escuchado muchas veces en inglés, que es la traducción de soft skills, y que de hecho el término soft skills viene de los años 60 del ejército estadounidense, que diferenciaba entre habilidades técnicas, habilidades duras, hard skills, que era llevar armamento, los tanques, pistolas, y por eso lo llamaba de habilidades duras, de hard skills. Y luego percibió que había tenientes, por ejemplo, que tenían un liderazgo, que se comunicaban muy bien, ¿no? Que motivaban muy bien a sus equipos, y dijeron, bueno, eso lo vamos a llamar, como no es armamento, como no son duras, lo vamos a llamar de blandas, de soft. Y es curioso que hoy en día todavía usamos mucho ese término para referirnos a este tipo de habilidades. Y siempre digo que son las habilidades que nunca nos enseñan en la escuela. Son como la comunicación, la inteligencia emocional, ¿no? En la escuela nos enseñan todo habilidades técnicas. Se olvidan por completo las habilidades humanas, de las power skills, ¿no? Y de hecho hay un estudio de Stanford que muestra que el éxito profesional depende 85% de este tipo de habilidades. Y ese porcentaje pronostico que va a aumentar todavía más, porque las habilidades humanas, las power skills, son muy difícilmente sustituidas por inteligencia artificial. Al contrario que las habilidades técnicas, eso va a ser muy fácil sustituido. La importancia se va a ir reduciendo de las habilidades técnicas, porque lo vas a poder automatizar. Cualquier inteligencia artificial lo va a hacer. Por tanto, la parte humana de los trabajos se vuelve más importante las habilidades humanas, como la comunicación, la creatividad. Son insustituibles. Ahí es donde tenemos nuestra mejor inversión para construir nuestra carrera en esta era que estamos, ¿no? En esa parte humana, porque la inteligencia artificial lo que hace es quitarte la parte menos humana, más técnica, más repetitiva, para poder centrarte en la parte que agregamos más valor. Y por tanto, tiene que haber un cambio de paradigma. Tenemos que empezar a entrenarnos en este tipo de habilidades porque el sistema educativo no nos entrena. No tenemos ni idea de cómo mejorar ese tipo de habilidades. Sabemos mucho sobre conocimiento, sobre habilidades técnicas, pero no tenemos ni idea. Y tenemos que tener más claro que nunca que quien triunfa en el mercado laboral no es que más sabe, es el que mejor comunica. Tú puedes ser un 10 técnicamente, pero si eres un 2 en comunicación, sabes cómo vas a ser percibido como un 2. Entonces es importantísimo trabajar este tipo de habilidades. Entre tus conferencias que he estado oyendo, hablas también del tema de la titulitis, donde vivimos en este mundo que pensamos que los títulos nos definen como persona y nos definen quiénes vamos a ser y están Totalmente. antes de nosotros mismos. O sea, nosotros somos el título, somos el papel de cartón antes de nosotros como persona. Pero también hablas en tus conferencias de una soft skill muy importante que es el tema de la persuasión. Y quiero hacerte una Exacto. pregunta que tú me la vas a poder responder muy bien, pero ¿cómo en las entrevistas de trabajo y sobre todo intentando lograr empleo
en circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Acá en el Sí, Ecuador estamos pasando por una crisis energética donde convierte los desafíos del ciudadano común del día a día un poco más desafiantes, más aún. Imagínate las dificultades de acceder a claro, Internet y acceder a temas de servicios básicos. ¿De qué manera la persuasión puede entrar con nosotros para lograr ese trabajo, lograr lo que nos propongamos, pero no se totalmente. confunde con la manipulación, que es completamente diferente, ¿no? Genial. Perfecto, vayamos por partes. Como digo, está viendo, y lo digo mucho en mis conferencias, la muerte del famoso titulitis, ¿no? De la acumulación de títulos, que eso supuestamente nos va a dar más empleabilidad. Eso cada vez está muriendo más, ¿no? Era una cosa muy del viejo paradigma, que todavía sigue ocurriendo, ¿no? Que es, la lógica es, si yo estudio mucho, tengo derecho a mejor trabajo, tengo un retorno a la inversión de esos estudios. Y eso está acabando, de hecho. De hecho, muchas empresas que la gente sueña con trabajar, como Google o Facebook, ya no piden ni siquiera títulos universitarios. Cada vez más están abriendo mano de los títulos, ¿no? Y están haciendo cada vez más contrataciones por habilidades, no por títulos. Muéstrame, por ejemplo, tu persuasión en acción, que para mí es el power skill más importante, precisamente la persona. Muéstramelo en acción. Yo no contrataba para nada por experiencia por títulos. Yo quería ver en acción. Por ejemplo, cuando contrataba decía, oye, tengo 10 candidatos increíbles en mi proceso. ¿Por qué debería contratarte a ti? Estoy preguntándote, quiero ver tus habilidades de persuasión en acción. Que la habilidad de persuasión es eso, es mostrar tu proposición de valor única, de una forma elocuente, no tiene que ver con manipulación, se tiene que ver con una ramificación de la comunicación y sobre todo de mostrar tu propuesta de valor única. Y siempre estamos convenciendo. Sea un proyecto, pues la propuesta de valor única de ese proyecto, porque debería invertir. Sea yo como candidato en un proceso de reclutamiento, como es este caso, sea mi vida personal convenciendo qué película voy a ver esta noche, es una habilidad que usamos todo el tiempo. Todo el tiempo queremos convencer a alguien en una idea, en un proyecto, en una propuesta. Entonces es la habilidad que más retorno de inversión puede tener en nuestra vida personal y profesional, pero es un poco mal entendida, ¿no? Se cree que son como técnicas de manipulación y nada más lejos de la realidad. Es una habilidad más a mejorar, es esa habilidad de mostrar tu propuesta de valor única con convicción y con elocuencia y es algo que tenemos que estar entrenando porque se va a aplicar a todo, ¿no? En ambientes, por ejemplo, en actividades económicas o en economías donde hay menos empleo, todavía se vuelve más importante la persuasión, entender en que yo soy bueno. Pero para eso hay que, y esto lo hablo en mi último libro, Power Skills, hay que trabajar algo muy importante en esta nueva era, que es el fin del titulitis, que es autoconocimiento, saber en qué eres bueno, qué tipos de trabajo encajarían con lo que se te da bien, en donde tienes talento innato. Todo el mundo tiene talento innato, tiene Power Skills más fácilmente desarrollables. Tu objetivo es desarrollarlos. Mucha gente se infravalora, ay, pero yo no tengo ningún don ni talento. Mentira, todo el mundo tiene. Entonces, bueno, el objetivo muchas veces de nuestra carrera es entender en qué somos buenos y qué tipos de trabajo, funciones podrían encajar más, ¿no? Y dentro de eso, la persuasión tiene que ser prioridad número uno. Y entendiendo también en lo que somos buenos, están las metas, nuestros objetivos y con metas claras. Pero ¿qué pasa a veces si es que el camino está un poco nublado y vislumbrado donde nuestras metas no están un poco claras? Claro, ¿Cómo se descubre, cómo se encuentra la famosa respuesta del todo o de nuestra propia, claro, de la teoría del todo, de la respuesta a nuestros objetivos, claro, a nuestras metas, si es que el escenario no está muy claro? claro. No, poner objetivos para mí es otro acto de autoconocimiento, porque significa que valorizas mucho algo. Porque te pones objetivo porque valorizas ese objetivo, valoras mucho ese objetivo. Entonces, claro, también mucha gente se pone objetivos que no les importan tanto en el fondo. Yo creo que es otro acto de autoconocimiento entender cuál es tu objetivo final, qué valores tienes, qué realmente, y ambiciosos además, porque cuesta lo mismo soñar grande que pequeño, o sea, es el mismo esfuerzo intelectual. Entonces tenemos que ser ambiciosos, tenemos que trabajar nuestro autoconocimiento y obviamente esos objetivos es esencial, porque de nada te sirve tener un barco increíble si no sabemos dar la dirección hacia dónde va el barco, ¿no? Entonces es muy importante siempre tener claro cuáles son nuestros objetivos y saber cuáles son nuestros talentos y cómo hacer esa intersección. Y esto es un viaje, esto es fácil decirlo, difícil aplicarlo, ¿eh? Es facilísimo decírtelo aquí, porque esto es un proceso largo, el de autoconocimiento. Hay un montón de herramientas, desde el enneagrama, desde Vía Character, que es un test gratuito increíble. Hay un montón de herramientas que tenemos que empezar, porque el viaje es largo, de autoconocimiento. Es largo, de hecho, pero tenemos que empezarlo, porque ahí está la clave en esta nueva era, entender que somos buenos y que no podemos poner nuestras habilidades al servicio de los demás para generar valor. ¿Por qué generas Y, valor? y eso No se, es el se la explota titulitis. y la rentabilizas. Tu Exacto, ahí es habilidad donde la ocurre, ¿no? explotas. Sí. Claro, ahí es donde ocurre. Cuando generas valor a través de tus habilidades, tanto valor económico, porque ahora se habla mucho de sigue tu pasión.
Tampoco es eso. Obviamente está muy bien ser tu pasión, pero me gusta partir de qué talentos hay, porque muchas veces lo que se te da bien, hay cierta pasión también. Hay, para mí están muy juntos al final, ¿no? Si se te da bien, normalmente disfrutas haciendo esa actividad, pero el gran objetivo es descubrir en qué somos buenos y ponernos objetivos ambiciosos, soñar grande, porque muchas veces lo que nos para, nuestro peor enemigo, somos nosotros mismos. Decir, no sé, el otro día, alguien de 50, es que soy muy viejo. Pero si es que probablemente la esperanza de vida que vamos a tener es de 100, 110, 120 años. Estás en la mitad de tu carrera. ¿Cómo así? Entonces nosotros mismos a veces somos nuestros peores enemigos. Enemigos. No somos capaces, no tenemos dones. La de no tengo dones o no tengo talento, también la he escuchado un montón de veces. Soy viejo, no tengo talento, ¿cómo voy a reciclar? Somos nuestro peor enemigo. Si nos hablamos muy mal a nosotros mismos, las conversaciones con nosotras son muy duras. Damos muy buenos consejos a los amigos. No somos buenos pero con Los nosotros mismos. mejores, los mejores, los mejores consejeros son. Exacto, pero para aconsejarnos a nosotros, hostia, nos damos una buena paliza. Sí, sí, sí. Y precisamente en un mundo que cambia tan rápidamente, donde lo que pegaba ayer ya no pega tanto hoy, hablando de las habilidades y conociéndonos y autoconociendo nuestros talentos, nuestros fuertes, ¿qué papel juega el aprendizaje continuo? ¿Cómo pueden No, claro, los profesionales mantenerse relevantes en sus campos y prepararse para que los cambios que trae la automatización y la inteligencia artificial claro, estén al día? claro. Probablemente lo más asustador, digamos, y el mayor desafío que enfrentamos estas nuevas generaciones y en esta nueva era laboral es que los cambios son mucho más rápidos que antes. No vamos a tener la estabilidad que había antes. Eso ya no va a existir. El trabajo para toda la vida está muriendo. Es decir, esto ya es como titulitis. Formará parte de los libros de historia, esto de que había gente que empezaba a trabajar y luego se jubilaba al mismo trabajo. Eso ya no va a existir más. Por tanto, tenemos que entender que eso que había en el viejo paradigma laboral, que estudiabas, había una época en la que estudiabas y luego trabajabas, eso está muriendo. Esa línea está desapareciendo. Vamos a tener que estar estudiando todo el tiempo y reciclarnos todo el tiempo. Por tanto, tener esa mentalidad de eterno aprendiz son los que van a triunfar. Los curiosos, los que tienen ganas de aprender, no los que no les gusta el día de la marmota, de hacer lo mismo durante décadas, como pasaba en los años 70, 80 y 90. No, eso no va a ocurrir más, pero por tanto, los que van a triunfar son los que tienen ganas de aprender, de reciclarse. Son buenas noticias. Murió el día de la marmota, tenemos que verlo como buenas noticias. Eso sí, necesitamos tener mentalidad de eterno aprendiz. Sí, no, completamente y siempre, claro, estar fortaleciendo esas habilidades que si ya de por sí somos buenos para eso, darles un poco más de forma. Tú como fuiste director de para Latinoamérica, Sí, quiero que nos cuentes un poco de esa historia también, cómo llegaste, de alguna manera que me comentes este tema también de la titulitis, porque LinkedIn también es una plataforma del cual hay bastante competitividad interna. Muchos jóvenes que salen al mercado laboral comienzan a poner sus logros, otros jóvenes que no tienen esos logros comienzan a sentir este tema de la comparación, que ahí es cuando viene el primer enemigo de uno mismo, que es esta comparativa donde yo no estoy logrando este puesto y de la nada veo que a tal persona que tenía mi misma edad hoy en día ya es senior manager de Disney o de estas grandes empresas con todos estos logros. Hasta qué punto tenemos que, ok, prepararnos a sí, nosotros y generar este nivel en este mundo tan competitivo como LinkedIn y cómo tú ibas viendo el desarrollo de todo lo que iba pasando, ¿no? claro. Sí, no, obviamente LinkedIn al final es un escaparate donde hay millones bueno, más de 1.000 millones de profesionales en la actualidad, de hecho, en esa red social. O sea, ya parece una red social que crece muchísimo, pero siempre digo, hay que compararse con uno mismo. Es decir, que es verdad que también hay mucho ego en LinkedIn, como cualquier lugar. Las redes sociales al final reflejan características humanas, a veces las aumentan, ¿no? Pero tienes que compararte contigo mismo y sobre todo las nuevas generaciones centrarte más en qué habilidades tienes tú en particular. Otra vez volvemos al autoconocimiento. De nuevo, no tanto al título, que también tienes que poner tus habilidades técnicas y tus títulos, sin duda. Pero aquí también la reflexión es qué habilidades tienes. Ponlas. Por aparte, las palabras claves de habilidades son súper importantes en LinkedIn. Cada vez más reclutadores buscan por palabras claves de habilidades. Comunicación, creatividad, persuasión. Aquellas habilidades que tengas fuertes, ponlas en tu perfil de LinkedIn. Entonces, otra vez lanza la reflexión de que tu perfil tiene que estar muy basado también en habilidades. Y las empresas, el futuro es contratación por habilidades. Skill-based interview. Ya se llama contratar basado en preguntas situacionales y comportamentales para entender comportamientos y habilidades, no tanto el título, no tanto cuéntame tu experiencia pasada.
No. Oye, ¿qué harías si te enfrentaras con esta situación? Para ver tus habilidades de comunicación, tus habilidades de colaboración, muy importante para detectar si una persona es tóxica o no. Entonces, otra vez lanza reflexión de entender cuáles son tus habilidades destacadas y cómo las pones ahí. Y está bien hablar de experiencias, pero habla qué habilidades ganaste de esas experiencias. Esa es la clave también. ¿Qué te Ok. sacó hacer ese curso? ¿No? ¿Qué sacaste de ahí? Eso es lo que tienes que colocar cada vez más y compararte contigo mismo. ¿Y cómo pueden los profesionales construir una marca profesional sólida, que les permita destacar en el mercado laboral actual, aparte, más allá de las habilidades? Claro, Salir a plazas de trabajo y conseguir claro. también como empleo, pero oportunidades, ¿no? Claro. Aquí es lo que digo mucho también en el libro de Power Skills, es que uno de los pilares esenciales que tenemos que trabajar es la marca personal. Siempre digo que la marca personal es lo que fue en el siglo XX el título universitario a nivel de importancia. O sea, esto no es algo bonito que tener, sino cada vez más se nos va a contratar por la red de contactos que tenemos, es decir, por nuestra marca personal. Y si emprendes, ni te cuento la importancia del networking y la marca personal. Esto no es, esto es completamente obligatorio, lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos que empezar a tener un buen perfil en LinkedIn, una buena fotografía, llenar todas las secciones con detalle de tu perfil de LinkedIn, empezar a hacer contenido. Esto es importantísimo, por lo menos una vez por semana, empezar a hacer contenido sobre tu área de expertise. Todo el mundo tiene la capacidad de compartir contenido. Esto también es otra cosa que mucha gente se infravalora. Ah, Borja, pero yo es que no soy ningún influencer. ¿De qué voy a poner contenido, no? Pero puede ser de un montón de cosas, de un libro que has leído y te ha aportado un montón de valor, un evento que has participado, o tu área de expertise, que es lo ideal para construir autoridad en tu área, ¿no? Pues si soy un experto en comunicación, pues temas de comunicación, de liderazgo, sobre mi trabajo, mi industria, noticias de mi industria donde doy mi opinión, hay miles de ideas. Pero una marca personal, más de la mitad es generación de contenido. Sobre todo, hay que usar LinkedIn, porque LinkedIn es una red que se usa muy mal y que puede tener una retorno de inversión enorme. Desde encontrar el trabajo de tus sueños hasta vender, hasta reclutar, hasta aprender habilidades. Tenemos que empezar a usar LinkedIn y una vez por semana, un contenido una vez por semana no te va a llevar nada de tiempo. Hay que dejar de ser perfeccionista, de síndrome del impostor y empezar a hacer contenido. Y eso, de hecho, en el libro, en Power Skills, hay un plan paso a paso de cómo optimizar tu marca personal en LinkedIn, porque puede ser la mejor inversión de tu vida. Y de hecho, es probablemente lo único que ninguna inteligencia artificial va a sustituir, va a automatizar tu marca personal, tu historia única. Eso sí, que ninguna inteligencia artificial, muchas habilidades puede que lo hagan, pero tu marca personal es irreemplazable. Borja, ¿cómo pueden conseguir tu libro las personas que nos están escuchando? Sé que también acá físicamente está a Sí, la venta en Mr. Books, acá en sí, Ecuador, pero de manera en línea también, ¿cómo lo pueden conseguir? sí. Pues bueno, lo pueden conseguir. Acabo de lanzarlo hace más o menos un mes y medio en todo Ecuador, así que la mayoría de las librerías de Ecuador debería estar disponible el libro y online. En Planeta Ecuador lo pueden comprar ahí online, y en Busca Libre también, en todas las plataformas de ventas de libro online lo pueden encontrar también perfectamente. Como digo, estoy muy ilusionado de haberlo lanzado también en Ecuador también, así que pueden acceder ahí y de verdad espero que quien quiera profundizar mucho más en lo que hemos hablado el día de hoy, tienen el libro y que sea, por favor, un antes y un después, que es el máximo objetivo y ambición de ese libro. Que sea un antes y un después en vuestras carreras profesionales. Sí, y espero tenerte pronto a ti aquí en Ecuador y ese libro también firmado. Eso, nos veremos muy pronto porque de aquí a muy poquito, el mes que viene, estoy por ahí también. Muchísimas gracias, Borja, por haber estado con nosotros en Generación A Responsable. ti, muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao. Ya nos veremos. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y seguimos con más de Generación Responsable aquí en Radio Sucesos.
Estamos de regreso en Generación Responsable y ahora contamos con otro invitado de lujo, Pablo Morales, socio del estudio jurídico Morales y Asociados. Pablo es un experto en temas legales y hoy nos ayudará a entender mejor la coyuntura electoral, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, que se va a llevar a cabo la elección en exactamente 2 semanas, y cómo esto se conecta con el bienestar de los ciudadanos y la inversión energética en el Ecuador específicamente. En un contexto electoral hay muchas variables que impactan la percepción de la gente sobre su calidad de vida, especialmente en temas y en tiempos actualmente de crisis energética. Hoy profundizaremos en esos temas cruciales para entender el panorama actual. Antes que nada, bienvenido Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Santiago, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero explorar algunas ideas para la radio audiencia. Pablo, desde tu perspectiva, concentrándonos ahora en el tema de coyuntura de las elecciones de Estados Unidos, ¿cómo ves la coyuntura actual para Estados Unidos? De alguna manera, se dice que Donald Trump está liderando la intención de voto con un 50% y Kamala Harris tiene un 48% de intención de voto, pero esto es nada. Al final del día, es por una nariz que se va a decidir quién será el ganador. ¿Qué factores crees que están moldeando la percepción de los ciudadanos en el desarrollo de las campañas y especialmente en los famosos swing states, que son este cordón este cinturón de estados, que son 7, 8 estados, quienes sí el futuro de 300 millones de personas, ¿no? Sí, me encanta la pregunta que me haces. Lo primero es, yo soy abogado y a lo que nos dedicamos es a entender los riesgos políticos que tienen las empresas en cada país. Desde Péndulo, entonces, y al igual que el resto de empresas que nos enfocamos en riesgos políticos, tenemos clarísimo que el riesgo número uno que tienen los negocios en el mundo ahora mismo son la información falsa y la información engañosa. Claramente, información falsa y engañosa son la base ahora mismo de las estrategias que se están usando en estos swing states para lograr captar ese último voto cautivo basado en los miedos, ¿no es cierto?, o amores que podría llegar a tener ese electorado. ¿Por qué es tan importante verificarlo así como lo es? Digamos, hay una nueva herramienta que ya no es novedosa, pero que sí es disruptiva, que es la inteligencia artificial, que le ha permitido en el caso de Estados Unidos, a los dos partidos, no hablo orgánicamente, pero a los dos partidos y sus militancias, crear o impulsar bastante estas ideas de conspiración, información falsa y demás. Y por tanto, un poco algo de lo que además lo acabamos de ver el día de ayer también, digamos, en Ecuador, con esta noticia falsa de la entrevista del ministro de Gobierno en su misma Sí, radio, fue aquí, en esta radio, sí. en su misma radio. Entonces, lo cual es increíble, ¿no es cierto? Y creo que los próximos 2 años, no solamente en esta elección, sino en lo que se venga los próximos 2 años, la acelerada forma en la que va a trabajar la inteligencia artificial y obviamente esta búsqueda de desinformar o de informar engañosamente va a aumentar. Y va a aumentar, ¿por qué? Te voy a dar varios datos que te van a llamar la atención. La primera es que las personas de entre 18 y 40 años creen y se informan por redes sociales, la mayoría por WhatsApp, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la confianza que, porque uno diría, entonces hay que ir a las instituciones. Las instituciones son los medios y los medios tienen una confianza bajísima, 30% es el estándar global y el Latinbarómetro para Ecuador le dio 30%. En comparación con Fuerzas Armadas o Iglesia, 60% es bajísimo. Y claro, luego también obviamente hay un quiebre en los Estados Unidos, hay un estudio que lo sacó Facebook, que determina que el 96% de las noticias falsas y de conspiración son leídas por votantes de derecha. Entonces, ves que va a haber muchísima presión tanto para información falsa y desinformar, conectando con la pregunta que me hacías, en esos estados para tratar de desgranar esos últimos poquitos votos que te permitan ganar los colegios electorales y ganar la elección. Pero es un fenómeno que nos está afectando a todos. Y ha habido, bueno, una comunicación efectiva. Se habla de un antes y un después en temas de comunicación política. El día domingo que Trump se vistió con el uniforme de McDonald's para vestirse como trabajador de McDonald's y hay una cifra muy interesante en temas de datos. Uno de 8 americanos ha trabajado alguna vez en un McDonald's en algún periodo de su vida, ya sea como joven o de adulto, o donde tú quieras, pero que uno de 8 americanos haya trabajado en McDonald's y que él se haya vestido
Ujú. como el señor que entrega los pedidos en el Sí. Automac, fue impresionante. Y más el video donde podía sacar una imagen viral a cada segundo, él sirviendo las papas fritas, diciéndole a las personas que le gustaría que este trabajo ha estado súper bonito, súper chévere. O sea, realmente fue algo muy bien pensado, que le dio más puntos específicamente en Pensilvania, que es un estado crucial. Y la campaña demócrata parece que como que tuvo un freno porque a Kamala ya no la pueden sentar en ese lugar porque no se adelantaron a los hechos, porque el discurso empezó porque Kamala había dicho que ella trabajó su juventud en McDonald's, del cual no hay ningún registro que ella haya trabajado, no tiene cómo asegurarlo, y el discurso de Trump fue: yo he trabajado más tiempo en McDonald's de lo que Kamala Sí, dijo que trabajó 15 ya minutos, ¿no? trabajé más tiempo que Kamala en McDonald's. Sí. Pero claro, Sí, otra vez, digamos, al final las estrategias van a conectar sobre la idea de la empatía y generar esa conexión en esos, digamos, los dos candidatos son altamente conocidos, necesitan empatía y confianza. Y empatía y confianza se genera con ese dato que diste tú, que es demoledor, que 1 de cada 8 americanos han trabajado en una, y creo que si le abres a comida rápida será quizás el número un poquito más alto. más, sí. Y entonces, claro, la conexión es inmediata y creo que eso es finalmente lo que están buscando. Y por eso tan importante lo que me preguntabas de inicio, y es, esto que estás viendo aquí es otra vez una pregunta de si es que era, qué tan veraz o la verisimilitud de lo que dijo Harris y de lo que hace Trump, digamos, para generar esos espacios de empatía. Y una cosa que hay que entender mucho cuando hablas de estos espacios de desinformación, porque en inglés se habla como información engañosa e información falsa. Y muchas veces es información engañosa la que te genera también suficiente impacto. No necesitas ser totalmente veraz, pero ya te puede generar un halo de duda que es casi como un juego sobre bullying que ya te genera una afectación en tu decisión. Entonces, aunque parezca algo completamente que seguramente no es verdad, te quedas con una duda, te quedas un poco afectado y ya suma mucho a tu percepción general de qué es lo que quieres hacer con tu voto. Y entonces muchas veces ni siquiera es crear una noticia que pase por verdadera, sino crear un halo, un sesgo sobre un punto específico. Y te voy a dar, en Ecuador, por ejemplo, hubo un caso de información, digamos, engañosa que fue rara, ¿no es cierto? Que es, salió un titular de que había una celda VIP para Jorge Glass en una de las cárceles. Revisado los verificadores, ¿qué es lo que quiero? No es una celda VIP, efectivamente es un lugar, un cuarto que utiliza la gente digamos, del SNIDE, la gente que maneja las cárceles. Ahora, si es que ese cuarto que no se creó para ser una celda VIP, se usó como celda VIP, eso no lo sabemos, pero ¿me entiendes? Es suficiente decirlo para que para muchos, seguramente en Ecuador, ya existía esa verdad que no es tan verdad o que no se pudo comprobar que era 100% verdad. Y lo mismo pasa en todo lo que digas. Digamos, Trump jugó sobre esa misma lógica. Es, no puede comprobar que trabajó en McDonald's y yo te digo, yo ya trabajé más tiempo en McDonald's que Harris. Y bueno, entras en ese otro juego donde la verdad, digamos, es tan líquida, tan fluida que no la puedes palpar, digamos. Peor si no hay instituciones, como te decía. 30% de confianza en lo que dicen los medios. Tengo un dato precisamente de péndulo estratégico de ustedes, que habla de las categorías de los riesgos globales en el 2024, y está en puesto número uno la desinformación, número dos los fenómenos meteorológicos extremos, que es lo que estamos pasando Ujú. en Ecuador, número tres la polarización social, cuatro inseguridad cibernáutica, cinco conflicto armado interestatal, seis falta de oportunidad económica, siete inflación, ocho migración involuntaria, nueve recesión económica y 10 contaminación. Viendo estos riesgos globales, ¿tú crees que en Ecuador específicamente esta pirámide se modifica, o, o se cambia en base a nuestra coyuntura actual? Claramente no. Digamos, cuando hablas de desinformación y polarización, estamos viviendo eso. Se incendia Quito, lo primero que está pasando es correístas versus anticorreístas. O sea, nadie está hay planes de mitigación, cómo se maneja, cómo cuidamos Quito. No, es de una, vamos a la polarización y esto es algo que pasa no solo en Ecuador, sino que está pasando en el mundo. Y si a eso le sumas la lógica de que en los extremos
se atacan a los medios de comunicación que comunican una y otra tendencia dentro de ese mismo juego de polarización. Entonces deslegitimas lo que dice el contrario, que es, por ejemplo, algo que ha hecho mucho Trump y en su momento hacía mucho también Correa, rompiendo los periódicos y demás, ¿no es cierto? Deslegitima también la conversación y quién lo puede verificar. Y hay algo más clave, porque al final, digamos, ¿qué riesgo tienes importantísimo en Ecuador? El riesgo político primero es que no sabes qué es cierto, qué es lo que está pasando o no, ¿no es cierto? Y ayer, bueno, se logró cubrir las espaldas sobre ese golpe importante sobre el video que se habrá viralizado y muy poca gente se habrá enterado si era real o no del ministro de Gobierno. Pero claramente tienes clima extremo, lo vivimos con apagones de hasta 10 horas, 8 horas, lo que tú quieras. Ciberseguridad, lo mismo, y con pequeñas y grandes estafas que recibe desde el ciudadano común hasta las grandes empresas que han sido bastante atacadas. Y obviamente, bueno, quizás lo vemos un poquito más de lejos, conflictos armados, pero aquí sí que tenemos un conflicto con otro tipo de organizaciones delictivas muy importantes dentro del país. Entonces, creo que el ranking sí se traslapó al Ecuador también. Son un poco los mismos riesgos, pero déjame decirte una cosa, estos riesgos van a ir incrementando mucho en los que son, que vienen de los riesgos naturales eh, y obviamente en la aplicación de estas tecnologías disruptivas de avance muy rápido. Y ahí un dato súper clave. Digamos, yo soy abogado administrativista y en la historia siempre está el privado haciendo cosas y luego viene el Estado a regular. Y esta es la primera vez con inteligencia artificial, digamos, en la que la industria se acercó al Estado a decirle, oye, no sabemos qué va a pasar con esto, regúlanos. Regúlanos de tal manera que otros estados no nos ganen en la competencia frenándonos, pero al menos trate de darle una lógica de regulación a lo que está pasando. Porque muy pronto no vamos a poder diferenciar qué es real de lo que no, y por tanto la presencia del Estado en la forma de informarnos va a crecer muchísimo, con todos los riesgos que eso significa del otro lado, es decir, de quien maneje el poder estatal. Y eso creo que es quizás de lo que hemos conversado este momento, el riesgo más grande, que no vamos a saber Y qué es verdad, qué no. en Ecuador podría ganar la presidencia quien tiene mejor manejo de percepción, sobre todo de la percepción digital. Sin duda, sin duda. Estuve en en una campaña seccional hace casi 8 años, en la que se veía ya la importancia de las redes sociales y claro, los candidatos decían, no, esto es en el territorio. Y estoy seguro que mucha gente ahora mismo en los cuartos de guerra están diciendo, no, lo vamos a ganar en territorio. Y hay otros que están pensando, oye, ¿por qué me pusiste este candidato que no sabe usar TikTok pensando que solo es redes? Pero creo que son las dos cosas. Es decir, es un poco la creación de las percepciones y luego decantarlas en los territorios, ¿no es cierto? También mucho este tema de las campañas desde abajo hasta arriba o grassroots. Creo que ninguna de las dos va a ser decidora, pero sí creo que vamos a ver en juego la lucha de las dos posiciones, de las dos formas de hacer política. Pues si me Sí, preguntan a del mí, territorio y de el la que no parte digital. participe en redes va a estar fuera de juego. Y también te hago esta pregunta porque en algunas zonas del país, el día de ayer hubieron 10 horas de corte de luz en la costa seguidas, donde no es que solo había corte de luz, también pérdida de señal, pérdida de internet, Claro. sin acceso a agua potable, o sea, una locura total, están completamente desconectados. Estas personas que ya no tienen ese acceso digital, que se les corta completamente, van a necesitar también la parte de territorio al final del día, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, no vas a quitarlo uno con lo otro, pero lo que sí te aseguro que en esas horas que no tenían luz, la persona que tenía batería seguro estaba viendo memes, videos, información que le llegaba al WhatsApp en otro tiempo. Es decir, aún sin señal, vas a seguir teniendo el acceso a esa información mucho más fácil que, por ejemplo, radio o televisión, ¿no es cierto? Porque al final Ujú. lo que tienes como información de acceso en lo más cercano que tienes es un celular. No, sí, completamente. Y cuando se conecte va a intentar enterarte de todo lo que no te enteraste las horas que estuviste desconectado, ¿no? Sí, sí, sí. No, y tampoco, bueno, aún con los cortes, vas a tener acceso a información diaria, digamos. No le veo que los cortes van a jugarle en contra de las redes sociales en la potencial campaña que venimos, no. Más como un tema esencial sobre el cual la gente se quiere enterar. ¿Para dónde está yendo la generación? ¿Cuándo se acaban los cortes? ¿Qué pasa con las lluvias?
todo lo que genera amor o temor, ¿no es cierto? Miedo, digamos, todo girará un poco alrededor de eso, sí, sin duda, ¿no? Lo que hace el Estado y demás en la campaña nacional, vamos a ir hacia allá y sin duda, otra vez, la empatía va a jugar, que es esencial, un papel primordial. Y el fake que vimos ayer era justamente romper ese hilo de conexión de empatía, es decir, el gobierno no tiene empatía por la gente, dice, vayan y cómprense un generador. Claramente falso, pero te digo otra vez, ni siquiera quizás para ser verificado como verdadero, sino es suficiente para generarte la idea en la cabeza, aún sabiendo que es falso, de que seguramente piensan así, o que así están pensando los que sí tienen. Entonces no necesita ser verdadero, necesita crear una idea. El problema de lo de ayer, que vi un tuit de una periodista que decía de que, ok, lo de ayer fue falso, pero el problema es que nos creamos que eso de ahí puede llegar a ser verdad, que esas palabras sí pueden llegar a salir Eso de es, la boca. Entonces ahí eso sí es. hay un gran problema, ¿no? Porque si es que uno escucha un tema incoherente que tú dices, esta persona nunca sería capaz de decir algo así, aquí el tema delicado es que la gente se creyó que sí podía decir algo de esa magnitud, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ahí está el juego, digamos, que también estamos hechos para ese tipo de noticias. Digamos, nuestro cerebro reptilíneo le encanta ese tipo de noticias. Entonces va a conectar muy bien. Y podría venir de alguien en el que tienes confianza, inclusive dice, wow, ¿cómo en realidad ha sido cuando no le escuchas? ¿Me entiendes? Aún cuando le conozcas, puede hacerte dudar este tipo de información. Entonces tampoco es como que deslegitimas al vocero, sino que es la capacidad de crear una noticia que te impacta más allá de poder identificar quién lo dijo para generarte la duda. Y al final, aunque ahora ya nos han dicho que eso es falso, lo que leíste me parece la clave, que este quede en la mente, oye, pero pudo haberlo dicho no, y ya te dejaron una duda. Sí, no, Es completamente. Y suficiente. bueno, en los tiempos de hoy hay que tener mucho cuidado lo que uno escucha y de dónde escucha y la fuente y releerlo y reanalizarlo. Quiero agradecerte, Pablo, por haber estado con Así que nosotros el día de hoy en Generación Responsable. un gusto y un abrazo. Nos vemos pronto. Suerte. Será hasta la próxima. Hasta luego. Ha sido un programa lleno de aprendizajes. Quiero agradecer profundamente a nuestros dos invitados, Borja Castelar y Pablo Morales, por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros el día de hoy. Esto fue Generación Responsable. Recuerden que nos pueden sintonizar por Radio Suceso 101.7 FM en Pichincha y a nivel nacional a través de nuestras redes sociales, @Radio Suceso DC y @Ecuador Seminario. Nos vemos en el próximo programa. Radio Suceso 101.7 FM presentó Generación Responsable, con la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender las tendencias del management y los retos frente a las nuevas generaciones en el mundo digital, la sostenibilidad y la transición energética como motores de la economía y la sociedad.